Listo, bueno, señores, voy a compartir por aquí la pantalla. Empezamos entonces. ¿Ya ven mi pantalla? Sí, señor. Señor. Listo. Sí, señor. Bueno, perfecto. Voy por acá en el BINS. Vamos a que cargue. Vamos a ver entonces el tema de hoy. Continuamos revisando la temática. Listo, perfecto. Vamos a hacer que guarde el ejercicio en la semana 3 de ustedes. Bueno, entonces el día de ayer estamos viendo el concepto de gerencia. Vamos a entender y plasmarlo. Y como tal en el ejemplo que estamos tratando de los perfiles. Entonces vamos hoy también a tratar de plasmar un nuevo concepto que se va a llamar las interfaces. ¿Listo? Entonces, vamos a intentar entender este concepto de interfaces, cómo lo trabajamos, cómo lo aplicamos acá en la programación orientada a objetos. Vamos a ver cómo vamos a tratar de utilizarlo y cómo, pues, o para qué nos sirve. Entonces, vamos a ir montando aquí un proyectico nuevo, ya miramos ese concepto en qué se basa. Acá creemos uno. Listo. Decirle acá que se guarde en la semana 3, perfecto. Voy a decir 02, raya el piso por esa semana. Listo, que no se creen ni paquetes ni se cree nada. Bien, por acá vamos a crear el mismo Java Package que se va a llamar clases. El mismo Java Package que se va a llamar código. Listo. Y vamos a crearnos un nuevo paquete que lo vamos a llamar interfaz. Listo. Bueno, vamos a tener esos tres paquetes. Ahora tenemos uno nuevo donde vamos a empezar a entender ese nuevo concepto de las interfaces. Irme aquí al código. Voy a decir acá que me cree una nueva clase. Voy a llamar principal.
agreguemos esto por aquí, por acá, y agreguemos ese método main por acá. Listo, perfecto, hasta ese punto, tal cual como lo veníamos trabajando con los otros proyectos. Bueno, entonces ahora sí, vamos a utilizar ese tema de las interfaces, vamos a meternos en ese cuento, cómo funcionan, para qué las vamos a utilizar, tal cual. Voy a replicarme por aquí paso a paso el ejemplo que veníamos trabajando con los perfiles, y vamos a implementarle a ese ejemplo que veníamos trabajando con los perfiles, ¿cierto? Ese mismo tema de las interfaces, ¿sí? Entonces, miramos por aquí la pequeña definición. Dice por acá que una interfaz es una forma en común de comunicarse entre diferentes dispositivos o sistemas. Es un contrato entre un proveedor y un cliente de un servicio. Bueno, eso es una definición muy genérica, ¿cierto? Ahora el concepto de interfaz de Java sustituye de alguna manera la necesidad del uso de herencia múltiple. Ya vamos a mirar por qué dicen ese tema de herencia múltiple, ya que en Java podemos implementar varias interfaces, pero solo podemos heredar de una clase. Bueno, vamos a mirar ahorita qué pasa. Una interfaz en Java se utiliza para definir el comportamiento y posteriormente la clase debe implementar el comportamiento definido por la interfaz. Bueno, vamos a entender qué es ese tema del comportamiento, de qué comportamiento habla, ¿cierto? Por ello es común que el verbo en inglés hable, se utilice en unas interfaces de la API Java como serializable, clonable, etcétera. Este verbo en inglés indica la capacidad para hacer algo. Bueno, mucho ladrillazo, poco entendible, ¿cierto? Normalmente eso pasa con esos libros de programación orientada a objetos, pero bueno, ¿qué pasa con la herencia, con las interfaces? Las interfaces, realmente cuando estás en un mundo ya de ese rollo que llevas mucho tiempo trabajando, ¿cierto? Ya ves que esas interfaces realmente nos van a servir para obligar, ¿cierto? ¿A obligar a qué? A que en nuestras clases donde utilicemos la interfaz, lo vamos a obligar a que esa clase implemente todos los métodos que yo tengo en mi interfaz, ¿sí? O más que métodos, allá vamos a guardar algo que se llama las firmas de los métodos. Ya les he venido intentando meter ese concepto, ¿cierto? La firma del método, como dice el public, agregar perfil, ¿cierto? Tal cual, que necesita dos parámetros, la firma de ese método. Entonces, esa interfaz me va a ayudar a qué? Por eso habla por acá de definir el comportamiento en la clase. ¿Qué comportamiento va a definir? Si intento utilizar esa interfaz en una clase, pues me va a ayudar a definir un comportamiento. Pues, ¿qué comportamiento? Me está obligando a que yo implemente los métodos, o más que los métodos, las firmas que tengo dentro de esa interfaz, ¿cierto? Las firmas de algunos métodos. O sea, me obliga a que esa clase tiene que implementar esos métodos. Entonces, esa interfaz, ¿para qué la utilizamos? Realmente el objetivo de una interfaz, ¿cierto? Es para que nuestro código sea más organizado, ¿sí? Podemos tener muchas interfaces, ¿cierto? Que nos obliguen a siempre utilizar ciertos métodos. Y ya vamos a mirar por qué, ¿sí? Ya vamos a mirar por qué. Dame un momento. Listo, perfecto. Bueno, voy a empezar aquí a replicar el ejercicio del día de ayer de los perfiles que veníamos trabajando. Ya después lo replicaremos con otros ejemplos, pero voy a intentar volver a crear por aquí una clase que la llamamos perfil, que teníamos varios perfiles. Voy a crear por acá, paso a hacer un repaso. Para finalizar, acá creo una nueva clase, voy a quitar esto por aquí. Y vamos a tener por aquí entonces una clase principal o una clase papá, donde le voy a colocar por acá entonces unos atributos. Habíamos hablado que si voy a generar una herencia, esos atributos deben ser de tipo protected, ¿cierto? ¿Por qué? Pues porque simplemente voy a poder que se hereden en mis hijos, pero
y utilizarlos en mi clase porque yo soy el papá, pero pues los demás no van a poder acceder a ellos, ¿cierto? Los demás que no tengan nada que ver con la herencia. Pues teníamos esos dos atributos, que era uno entero, que era el code perfil, teníamos un atributo de tipo cadena, que era el nombre del perfil, ¿cierto? Vamos a hacernos hoy un nuevo atributo, ¿sí? Para poder utilizar esa interfaz y ver qué uso le podemos dar. Voy a agregarme un nuevo protected. Acá. Voy a decir que ese nuevo atributo va a ser de tipo list, o sea, voy a hacer un arreglo de array list. Control espacio, acá. Esto se importó. Y aquí el diamond que voy a utilizar, por dentro voy a recibir una cadena. Voy a recibir un string. Y ahora le voy a decir arreglo. Voy a marcar permisos. Voy a utilizar un arreglo. ¿Y qué voy a simular? Pues en el ejercicio anterior del día de ayer hicimos unos arreglos quemados en un método, ¿se acuerdan? ¿Sí recuerdan que decía mostrar permisos? Y realmente teníamos una cadena que decía crear, editar, eliminar, en fin. ¿Sí se acuerdan, señores? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues era un arreglo quemado ahí para hacer un ejemplo del uso del polimorfismo, ¿cierto? De los métodos polimórficos, pero que a la larga, pues eso no es así, ¿cierto? Vamos a mejorar hoy esta versión. Esos arreglos, perdón, esos permisos los vamos a generar utilizando un arreglo. Bueno, ya vamos a ir mirando. Por eso agregué este nuevo atributo, ¿cierto? Que se llama arreglo permisos de tipo list. O sea que si vemos que es de tipo list es que posiblemente o posiblemente no. O sea, vamos a crear un arreglo de tipo array list, ¿cierto? Inclusive list es una interfaz que hereda de la clase principal array list, ¿sí? Y ya vamos a ver cuál sería la lógica de eso. Internamente está haciendo lo mismo. Voy aquí a generar mis constructores. Defino mi primer constructor. Voy a definir sin sobrecarga, tal cual como lo teníamos. Voy a definir un nuevo constructor por acá. Pero ese sí lo voy a generar por acá con sobrecarga, ¿sí? Yo le voy a decir simplemente que el code perfil, el nombre del perfil, es el que me lo genere así. Listo. Si en algún momento quiero crearlo, listo, perfecto. Pero en cada constructor voy a inicializar o voy a crear mi arreglo de tipo permisos, ¿cierto? Recuerden que lo primero que se ejecuta al instanciar una clase va a ser su constructor. Entonces voy a decirle que aquí me genere ese objeto de tipo ArrayList para que el arreglo ya quede definido totalmente y lo pueda utilizar, ¿cierto? ArrayList, control espacio, punto y coma. ¿Listo? Y esto mismo lo puedo replicar por si llego a llamar el otro constructor, ¿cierto? Si utilizo este o este, en los dos se me va a generar el objeto de tipo ArrayList. Si no genero el objeto de tipo ArrayList, pues simplemente ¿qué va a pasar? No voy a poder utilizar el arreglo, ¿cierto? No voy a poder agregar ni utilizar métodos de ese arreglo. En un momento, señores. ¿Listo? Perfecto. Entonces vamos a generar aquí que se inicialice y se cree ese arreglo de tipo ArrayList. Perfecto. ¿Listo? Voy a generarme por aquí entonces. Voy a darle por acá abajito. Clic derecho. Insert code. Y vamos a generar los getter and setters. Como lo hemos aprendido a hacer ya en todas las clases. ¿Listo? Voy aquí a quitar todo esto que sobre, clic derecho format, perdón, clic derecho format para que me quite todo lo que sobre y listo. Esa era la clase que teníamos de clase papá, ¿cierto? Una clase perfil, hasta el momento con unos atributos donde ahora tenemos uno nuevo que va a ser de tipo arreglo y que va a recibir un string, ¿cierto? O sea, va a recibir ese arreglo, va a recibir un string. O sea, le vamos a pasar unos strings
¿sí? Recuerden, los arreglos de este tipo pueden guardar hasta objetos completos, que ya inclusive hemos hecho por ahí unos ejemplos de guardar unos arreglos completos, ¿sí? Pero bueno, ese no es el punto, ya eso ya lo hemos venido comprendiendo y poco a poco vamos a venir comprendiendo más, ¿cierto? Bueno, teníamos también una clase por aquí, vamos a crearla nuevamente, que le llamamos ya una clase de un perfil, administrador. Por aquí guardar, perdón, finalizar. Vamos a reconstruir nuestro ejemplo para poder aplicar, aparte de la herencia, ese uso de interfaz. Listo, tengo mi clase y recordando nuevamente que si quiero heredar de alguien voy a utilizar la palabra de reserva lenguaje llamada extends, ¿cierto? Es extends y voy a decirle de quién quiero heredar. En este caso de perfil control espacio, o sea que ya estoy generando aquí una herencia, ¿cierto? De perfil. Vamos a decirle por acá entonces que inserte el código, voy a insertar el constructor. ¿Y cuál constructor? Voy a generar el que tiene sobrecarga. Listo, ya tengo mi constructor heredado, ¿sí? Por el momento teníamos otra clase, tomarla por acá, equipo Java Class, decíamos que era el otro rol, que era contador, y teníamos por ahí otra adicional, vamos a decirle por aquí, Java Class, decíamos auxiliar, las clases por acá, quitémosle aquí la basura que tiene, que es ese comentario, démoslo, tenemos por aquí también, perfecto, y por acá. Perfecto, y vamos a hacer lo mismo con las otras. Generar la herencia desde el papá, ¿cierto? Que es perfiles, perdón, perfil, la clase perfil, y generar su constructor con sobrecarga. Listo, perfecto. Y acá le decimos format, queda. Y lo mismo con la de auxiliar contable, le vamos a decir el extends por aquí, igual. Y por acá voy a generar, perdón, vamos a generar ese constructor nuevamente. Hacer este señor por acá, generarlo, listo. Las tres clases, hijas y la clase papá. Bien, bueno, vamos intentando reconstruir ese ejemplo que teníamos, pero para agregar algo más. Bueno, para agregar algo más. Perfecto. Bueno, vamos a hacernos entonces, ¿cómo genero una interfaz? ¿O cómo creo una interfaz? Pues fácil. Voy a ir aquí al árbol de mis archivos. Voy a irme acá al paquete que lo llame interfaces para que esté todo organizado. Y le voy a dar clic derecho. Me voy a crear un nuevo archivo, pero ya no va a ser ni una clase ni un paquete, sino voy a utilizar algo que dice un Java Interface, ¿cierto? Un Java Interface. Voy a dar clic ahí en esa opción. Yo voy a llamar mi interfaz, le voy a dar un nombre, le voy a decir operaciones. Listo. Lo voy a finalizar. Aquí tenemos, si ustedes ven, tenemos algo muy parecido a una clase, ¿cierto? Pero mire que la definición cambia, ¿cierto? Si venimos por aquí, la definición, public, el nivel de acceso, recuerden que todo debe tener un nivel de acceso, ¿cierto? Y mire que aquí ya no dice class, sino dice interface, ¿sí? Pero la estructura es muy similar, el nombre de la interfaz, abro y cierro llave, y si comparo con una clase convencional, pues mire que cambió fue la palabra, ¿cierto? Esto indica que es una clase, esto indica que es una interfaz, ¿sí? Bueno, pues la interfaz funciona un poco diferente, ¿sí? En esa interfaz normalmente vamos a hacer cosas más limitadas, menos definidas, ¿sí? Vamos a mirar por qué. Bueno, tengo una interfaz, ya la tengo en mi paquete, aquí la llamé operaciones perfil, y vamos a empezar entonces a organizar esto de tal manera que podamos trabajar y entender ese concepto. Listo, tengo mis principales, ya perfecto, ya los tengo, voy a pasarme entonces por aquí a la clase de código donde está mi clase principal, la que ejecuta todo mi programa. Tenemos aquí el método main,
Vamos a empezar por aquí, entonces a tratar de ejecutar lo que ya tenemos por dentro. Así que por aquí definición de variables. Acá vamos a decir lo mismo, ya teníamos claro que los objetos tendrían que ser de tipo perfil, control espacio, ¿sí? Se importe allá, y vamos a tener un objeto para el perfil administrador, J, administrador, vamos a tener un objeto para el perfil contador o el J contador, vamos a tener un objeto para el perfil auxiliar contable. Punto y coma. Ahí los tenemos. Y vamos a tener ese tema tal cual. Listo. Bueno, cerremos por acá. Y hagamos la creación de esos objetos. Dejémoslos creados de una vez. En este punto, vamos a decirle creación de objetos. Por aquí tal cual. Objeto administrador. Vamos a decir que es igual a new. Aquí entonces de tipo administrador, que esto sí los íbamos a crear instanciando cada clase, ¿cierto? Pero el tipo principal era el papá. Decimos nuevamente que esto es 1 y le pasamos un nombre de perfil. Vamos creando esos perfiles. Perfecto. Lo mismo voy a hacer con el contador OIJ, tal cual como veníamos trabajándolo, igual a new de tipo contador. Y por aquí voy a decirle también 2. Ese nombre de ese perfil va a ser y por aquí OJ de tipo auxiliar contable, vamos a crearnos ese objeto también. New auxiliar contable, el espacio, y vamos a decir auxiliar. Los mismos 3 objetos que veníamos allá intentando trabajar, tal cual, sin problema. Ya los tenemos ahí. Bueno, aquí hasta este punto se nos han creado 3 objetos y tenemos 3 perfiles diferentes. Listo. Bueno, voy a empezar por aquí y quiero agregar unos permisos a cada perfil. Vamos a mirar entonces, vamos a agregar permisos, perfil administrador. Entonces, ¿cómo los hacemos? Bueno, ¿qué vamos a tener entonces? Vamos a utilizar esa interfaz. ¿Qué pasa con las interfaces? Como les decía, nos van a obligar a que en la clase donde yo implemente esa interfaz se genere cierto uso de cierto método, ¿cierto? ¿De cuál método? Del que yo quiera definir, ¿sí? Por eso, en estas interfaces normalmente se acostumbra a colocar las firmas de los métodos, ¿sí? La firma simplemente va a ser el nombre del método, ¿cierto? El nivel de acceso, si retorna algo, qué tipo es, si necesita parámetros, ¿sí? Pero no va a estar como tal, ¿cierto? No va a estar como tal que el código que desarrolla ese método, ¿cierto? No va a estar eso como tal. Entonces, bueno, ¿qué vamos a hacer nosotros acá? Voy a definirme una primera firma, le voy a decir public, voy a decirle que es void, que no va a retornar nada, y lo voy a llamar agregar permiso. Listo. Agregar permiso, voy a abrir paréntesis, punto y coma,
le voy a decir que eso me recibe como un parámetro, un string, nuevo, permiso. Stop. Tenemos. Bien, voy a crearme una nueva más, voy a decirle public, voy a decir también de tipo void, que no retorna nada, y le voy a decir eliminar, permiso, abro por acá paréntesis, lo mismo voy a decirle que necesito un parámetro de tipo cadena y va a ser nombre, permiso, tal cual. Tengo mi interfaz, tengo dos firmas, esto se le dice firma del método, ¿cierto? No es el método, porque aquí no tenemos llaves que abren, llaves que cierran y por dentro tenemos hecho algo. Simplemente le estamos diciendo que va a haber algo de nivel público, ¿cierto? Que no va a retornar nada, se va a llamar agregar permiso, pero que necesita unos parámetros, ¿sí? Estas interfaces, más adelante, cuando los que sigan por esta línea de desarrollo, ¿cierto? Se van a dar cuenta que nos van a servir para implementar patrones de software, ¿sí? Y hay muchos, y esos patrones que existen, o esos patrones que se utilizan, ¿sí? Nos van a servir para mejorar la calidad de nuestro software. Para eso existen los patrones, o para eso aplicamos patrones ¿a quiénes? A nuestros desarrollos, ¿sí? Si ustedes consultan sobre patrones de software, van a encontrar que hay varios, ¿sí? Varios patrones, varios. Dentro de esos, hay uno que se llama Facade, en fin, que se tiene y se relaciona mucho con el tema de una interfaz. Pero bueno, poco a poco vamos a ir aprendiendo eso, para que no se confundan. ¿Listo? Entonces, tengo firmas. Si yo leo, aparentemente, tengo algo que dice que voy a agregar un permiso, ¿cierto? Y recibo un parámetro de tipo cadena. Tengo otro que dice que va a eliminar un permiso y que recibe y necesita un parámetro, ¿cierto? De tipo cadena también y que se llama permiso. Hasta ahí bien. Esto es una firma y un método. Esto en Java es muy común, ¿sí? Los señores que dictan clases de libro no dicen esto. Esto es una firma de un método, ¿sí? No es el método, es una firma de un método. ¿Listo? Quiero que eso quede claro, ¿vale? ¿Claro, señores, o no? Sí, señor. ¿Cuántas puedo llegar a tener acá? Muchas, ¿cierto? ¿Cuántas interfaces puedo llegar a tener? Todas las que quiera y que le requiera para que su software quede organizado, ¿sí? No hay un límite, ¿cierto? Puedo llegar a tener varias interfaces, dependiendo de lo que esté haciendo. Ya vamos a ir haciendo ejercicios un poco más grandes donde van a ver que van a haber varias interfaces. Pero bueno, al menos aquí hay una para entender el concepto, ¿sí? Esa es la idea, entender ese concepto. Bueno, ¿cómo implemento una interfaz? Sencillo, voy a mirar cómo lo hago. Bueno, vamos a mirarlo. Voy a irme, por ejemplo, a la clase administrador. ¿Listo? La clase administrador tiene acá algo que se llama una herencia, ¿sí? Extiende de perfiles. Pero resulta que yo puedo hacer también algo como esto, doy por acá un espacio, puedo decirle implements, ¿cierto? La palabra implements, cuando yo la utilice, me va a decir que voy a implementar una interfaz, ¿sí? Para implementar herencia utilizo stem, para implementar interfaces en una clase utilizo la palabra implements. ¿Listo? ¿Claro eso? Repito, herencia, utilizo stem, ¿cierto? Interfaces, implements. ¿Listo? Y le tengo que decir de qué interfaz o cuál es la interfaz que voy a implementar, ¿sí? Bueno, vamos a hacerlo. Voy a decirle que voy a implementar la interfaz, la única que tengo, operaciones, control espacio, mira, ahí salió, operaciones, inclusive quedó mal escrita, mira, operaciones perfil. Vamos a arreglar eso de una vez para que no quede así. Aquí lo tengo. Entonces recuerden, si tenemos un problema de un archivo que quedó con un nombre como no es, yo tengo que hacer algo que se llama un refactor, ¿vale? Es un refactor, voy a darle clic derecho, por acá voy a encontrar una opción que se llama refactor y voy a decirle refactor rename, ¿listo? No solamente le cambie el nombre y ya, porque eso no va a funcionar.
¿sí? Operaciones, entonces operaciones, ¿cierto? ¿Qué me sirve o qué me hace el refactor? Si yo utilicé esa interfaz, la implementé en múltiples clases, y ahorita porque tenemos un ejemplo de 4 clases y una interfaz, eso no es nada, ¿sí? Pero imagínese un software donde tenga más de 100 clases y esa interfaz lo hubiese implementado por lo menos en 50 clases. Imagínese usted a mano cambiando el nombre de la interfaz, porque se le va a dañar todo. Para eso existe refactor. ¿Qué va a hacer refactor? Rename. Pues si yo le cambio el nombre aquí, él me va a cambiar el nombre, ¿cierto? En todos los archivos donde hubiese utilizado ese elemento, ¿sí? Eso va a ser refactor. Hasta si le digo aquí, aplique también el rename en los comentarios, en todos los comentarios donde esté el tema de ese nombre de esa interfaz, también lo va a cambiar, ¿sí? Y de esa manera yo no tengo que ponerme a hacerlo a mano, ir y mirar, ahí en dónde la utilicé, empecemos a cambiar los nombres. No, el IDE le ayuda con eso, ¿cierto? Haciendo el refactor. Listo, aquí en este caso hice el refactor, pero igual no lo había implementado en ningún lado, ¿sí? Perfecto, pero es bueno hacer el refactor de esa manera, ¿sí? Operaciones, perfil, mire, ya, listo. Otra vez perfecto, no hay problema. Ahora sí, vuelvo a mi clase de administrador, que tengo por allá un problema porque pues, dejé a medias la instrucción, ¿sí? Control espacio, y mire, ya me sale operaciones perfil, y me dice que está en un paquete interfaz. Listo, perfecto. Voy a darle enter, y automáticamente se me implementa acá, perdón, se me importa acá, mire, paquete interfaces, operaciones, perfil. Listo. Eso ya lo sabemos, ya es transparente para ustedes. Cada vez que utilice algo adicional, pues los imports se van haciendo en la parte superior, ¿cierto? Antes de la declaración de la clase, sin problema. Pero mire que qué ha pasado. Tenemos un error por allá, ¿cierto? Nos marca algo, dice administrador is no abstract, ¿cierto? Y no se puede, ¿cierto? Hacer allá o utilizar o implementar unos métodos abstractos. Ya vamos a ver qué es eso de métodos abstractos, no se preocupe. Pues, ¿qué está pasando acá en pocas palabras? Nos está diciendo que estoy implementando una interfaz, pero la interfaz por dentro nos está obligando a que debo implementar estos métodos, pero yo no los tengo, ¿cierto? No los tengo, ¿en dónde? En mi clase administrador. Tengo algún método que se llama agregar permiso dentro de mi clase administrador, ¿lo vemos por ahí? ¿Qué dicen ustedes? Señor. Ninguno, No. ¿cierto? No existe, eso es lo que nos está diciendo. Hey, hermano, necesita implementar, ¿cierto? Los métodos que están en las firmas de la interfaz. O sea, tengo dos. Necesito que los implemente en esta clase. Si no, no lo voy a dejar funcionar. Intente correr eso. Pues hay un error de compilación. Bueno, ¿cómo hago eso? Pues aquí al inicio de la línea está el bombillito. Si le doy clic, me sale una opción que dice Implements All Abstract Methods. Métodos, implemente todos los métodos abstractos. Vamos a mirar qué es eso. No se preocupe. Poco a poco. Creo que mañana, la sesión de mañana creo que sí, son métodos abstractos. Entonces vamos a entender con más detalle qué son esos métodos abstractos. Entonces no tenga, por el momento no se confunda con eso. Entienda hoy el concepto de qué es una interfaz. ¿Listo? Bueno, le voy a dar clic al bombillito y le voy a decir implemente esos métodos abstractos. Miren qué pasó. ¿Qué me salió acá? Public, voy a agregar permiso y necesita de un parámetro. Pero mire que aquí ya me creó la estructura de qué. ¿Una estructura de qué? De un método. De un método, De, exacto. del poliformismo también, ¿no? Sí, sí, no. Bueno, sí. En esencia es lo mismo. Mire que este man ya la tiene clara, ¿cierto? ¿Quién fue el que me habló? Yo. Daniel. Mira, este man ya la tiene más clara, ¿sí? De una vez dijo poliformismo, porque la firma es igual, ¿cierto? Mire que es igualita a la que tengo acá. Pero bueno, cuando yo utilizo interfaces, realmente no hago alusión a que esto es un método polifórmico, ¿listo? Lo que realmente hago alusión es que estoy implementando los métodos, ¿vale? Estoy Ok. implementando los métodos ¿de quién? De la interfaz, ¿sí? Los que me está obligando la interfaz a implementar en mi clase. O sea que eso hace al desarrollador y lo obliga a que si yo, que soy el arquitecto de software, por ejemplo,
coloco las interfaces y coloco qué cantidad de firmas debe hacer el desarrollador, cuando él utilice esa interfaz en la clase, pues lo obliga a que construya esos métodos, ¿sí? Es una obligación, no es opcional, ¿cierto? No es opcional, lo obliga a que los construya, ¿sí? Ah, bueno, vamos a ver qué vamos a construir nosotros. Cálenme un momento, señores. Listo, tenemos aquí y vamos a implementar los métodos. Pues quitemos esto, que esto es ahí un texto que nos pegó por defecto, pero mire que arroba override, ¿cierto? Ya este man de una vez dijo, eso es porque ya existe en algún lado, ¿cierto? Y lo voy a utilizar de otra manera. Ah, perfecto, sí, tal cual. Pero aquí les decimos que vamos a implementación de métodos, ¿listo? Bueno, ¿qué van a tener esos métodos de nosotros que están allá? Bueno, vamos a mirar qué vamos a colocarles por dentro. ¿Listo? Es algo muy sencillo. Yo me definí por acá, dentro de mi clase principal, que es la papá de todos, definí un arreglo, ¿cierto? Entonces, ¿qué voy a hacer? Pues aquí, dentro de mi clase administrador, aquí en el que dice agregar permisos, simplemente voy a llamar ese arreglo permisos. Lo puedo utilizar normal, tal cual. ¿Por qué? Pues porque estoy heredando de la clase perfil. ¿Listo? Eso ya lo tienen claro, ¿cierto? Por eso lo puedo utilizar el atributo. Estoy utilizando el atributo directo, ¿cierto? Que a su vez, cuando instancien, se va a convertir en un arreglo de tipo ArrayList. Un arreglo dinámico basado en indexación, que maneja índices, ¿cierto? Que no maneja claves ni campos, sino índices. ¿Listo? Vayan de siempre tengan eso claro, ¿listo? Cada estructura que se vaya utilizando, siempre traten a tenerla claro para qué sirve. Bueno, le voy a decir, como acá me dice que esto agrega un permiso, pues yo le voy a decir arreglo.add. ¿Listo? ¿Y qué voy a agregar? Pues lo que venga como parámetro, ese sería mi permiso. ¿Sí? Sencillo el método. Ah, bueno, pues el otro que dice eliminar permiso, pues yo le voy a decir arreglo, permisos, y voy a utilizar un método que se llama remove, ¿cierto? ¿Y qué me recibe por aquí? Nombre permiso. ¿Listo? O sea que uno me va a agregar un permiso al arreglo y el otro me va a eliminar un permiso de quién? Del arreglo. Ya. Cuando lo voy a eliminar necesito el nombre de ese arreglo, que es una cadena. Perdón, el nombre de ese elemento para eliminar. Vale, listo. Vamos a mirar entonces cómo seguimos trabajando sin problema. Bueno, tenemos acá esto, o sea que ya implementamos la interfaz. Nos obligó a crear unos nuevos métodos, ¿cierto? A implementarlos acá, porque aquí simplemente tengo las firmas de esos métodos que quiero que se obliguen a implementar en la clase que estemos utilizando. Ah, bueno, voy a irme a mi clase principal nuevamente. Ya habíamos dicho por acá que yo quería agregar esos permisos a ese rol administrador. Ah, pues miremos cómo lo hacemos, ¿cierto? Voy por aquí. Voy a decir obj administrador, que ya está mi objeto listo. Voy a decir punto. Voy a decirle agregar. Oh, no sale nada, ¿cierto? ¿Qué método necesitamos? ¿Cómo se llama? Agregar permisos. Agregar permisos, ¿cierto? ¿Qué pasó por acá? En mi clase principal no pude. ¿Qué pudo haber pasado? Que no he implementado la interfaz ahí. ¿Será que no he implementado la interfaz acá? ¿O qué pudo haber pasado? ¿Hace falta un retorno? ¿En qué? No, Un porque el método retorno. es void. Por ejemplo, si hacemos esto, ¿sí lo puedo ver o no? ¿Cierto que sí? Pero si yo voy a traer el método agregar, no aparece, ¿cierto? Eso era lo que yo le decía ayer, profe, porque cuando los métodos son propios de las clases hijas,
y nosotros definimos los objetos como la clase padre, no aparecerían luego los métodos que poseen. Exactamente, si la pillan, estos manes, ven, estos errores se los comento para que ustedes lo analicen. ¿Y qué pasa? Exactamente, o sea que esto no va acá. O sea que la interfaz, ¿por qué la tengo que estar implementando en administrador si cuando la herencia, el que está heredando, ¿quién es? Perfil. Yo era en Perfil, la que es clase el perfil. papá. Exacto, perfil, que es el papá. Este método está acá, pero es que la clase administrador está heredando de perfil. Por eso puedo acceder a sus setters y getters, pero no puedo acceder al método agregar permiso. Es que no hay una herencia en ese caso, ¿cierto? Sí, el método no existe en la clase Exacto. padre. Entonces, o sea que nosotros, realmente la implementación de esa interfaz, no la deberíamos haber hecho en esta clase administrador, sino en donde, en la clase perfil, que es el papá. Pero bueno, echen ojo a esto. Mire esto, está en perfil, implements, operaciones perfil, ¿cierto? Mire que esta clase tiene dos cosas. Bueno, normalmente en los libros les van a decir que esto es un cuento que se llama herencia múltiple, ¿sí? Porque está heredando de una clase y está heredando de otra cosa también, ¿sí? Está heredando, y sí, si lo vemos de ese lado, es herencia múltiple, ¿sí? Pero bueno, ese cuento de la herencia múltiple, vamos a mirar que eso no es tan así, ¿cierto? Y que realmente estas interfaces nacen para evitar hacer herencias múltiples. Realmente no es necesario hacer eso, ¿sí? No es necesario. ¿Para qué voy a hacer esta herencia múltiple en esta clase cuando si estoy heredando del papá, pues implemento eso directamente en el papá y todos van a tener acceso, ¿cierto? A esos mismos métodos. No tendría mucho sentido hacer este tema de herencia múltiple, ¿sí? Pero bueno, ya vamos a mirar más adelante qué ventajas tiene esa vaina, ¿sí? Pero los libros van a encontrar que esto es una herencia múltiple, que así es que se trabaja, que no sé qué. Bueno, en los libros puede decir muchas cosas, ¿cierto? Pero cuando te enfrentas a un caso real, pues vas a ver que las cosas no son tan así, ¿sí? No son tan así. Pero bueno, vamos a quitarnos esto. O sea que esto no lo tengo que hacer por aquí, lo voy a quitar. Al quitarlo, pues obviamente esto ya no viene a importarse dentro de la clase administrador. Acá lo tenemos. ¿Listo? Pero bueno. Y esto pues obviamente ya no va a funcionar ahí. ¿Listo? Pues pasémonos a esa clase padre. Aquí nos faltó algo que ayer era Astra. ¿Se acuerdan para qué era el modificador Astra? Para no permitir que la clase sea instanciada de manera directa. Exacto, bueno, para no permitir que la clase sea instanciada, ¿cierto? De manera directa, si la clase está haciendo una herencia, ¿cierto? No tendría mucho sentido. Pero ¿qué pasa? Aquí voy a decirle ahora sí implements, y implementeme la interfaz operaciones perfil. Listo, aquí la tengo, ya listo, hizo su referente o su correspondiente import, ya sin problema lo tenemos por ahí, lo tiene, hizo la implementación. Bueno, vamos a mirar por acá. Y miren que por aquí nos está generando algo, ¿cierto? Que no hay implementación, que no estamos implementando nada, pero mire que aquí no nos sale nada parecido a lo que nos salía en la otra, ¿cierto? No hay opciones similares, ¿sí? Bueno, pero nos sigue ahí mostrando algo. Es que pasa, lo que pasa es que como estoy utilizando una interfaz, ¿cierto? No puedo colocarle que sea una clase abstracta porque lo que me va a implementar son métodos abstractos. Y si yo le coloco que es una clase abstracta, pues no me va a dejar que nadie, pero absolutamente nadie pueda hacer, ¿cierto? Una instancia de esa clase, ¿sí? Entonces, ¿qué me va a tocar hacer? Quitar por el momento este abstracto para poder implementar esa interfaz, ¿sí? Me generó por aquí que no he implementado los métodos abstractos ni eliminar permisos, ¿cierto? Ahí no los tengo. Entonces voy a implementarlos nuevamente. Ya los tengo hechos por acá en administrador. Me los voy a llevar estos dos tal cual. Voy a cortar esto por acá y me los voy a llevar por aquí después de estos setters y getters y los voy a pegar acá. Listo, control S, ya los implementamos
Se quitó el problema y en principal vamos a ver qué pasaría. Agregar control espacio, míralo, ya lo tenemos, ¿cierto? Ya lo tenemos, ahora sí ya lo tenemos. O sea, ya tenemos acceso porque lo tenemos en la clase padre, ¿sí? Ya tenemos acceso a ese método agregar permiso, ¿sí? Que nos pide, es un parámetro. Nos paramos acá, normalmente pues, nos va a pedir un parámetro, ¿cierto? Y ya sabemos que ese parámetro es de tipo ¿qué? Cadena, ¿sí? De tipo string, Bueno, entonces vamos a crearnos un permiso para ese perfil. Voy a decir que ese perfil puede crear usuarios, por ejemplo. Voy a crearme otro permiso para ese mismo perfil, obj por aquí, administrador, punto, agregar permisos. Voy a decirle por acá que ese permiso también puede crear, por ejemplo, perfiles, si lo estuviéramos ya mirando a nivel de un aplicativo, ¿sí? Que esto normalmente, perdón, control Z, normalmente todo sistema lo tiene que manejar, ¿sí? El rol de permisos y accesos. No hay sistema que no tenga eso. Y por ejemplo, tiene otro permiso que se llama crear, por ejemplo, una auditoría. Tres permisos de ejemplo. Voy a decirle acá. Y si quiero seguir agregándole, puedo seguir agregando todos los que quiera, ¿cierto? Todos los que quiera. Voy a decirle que agreguemos también permisos por aquí para el otro rol del contador. Profe, pregunta, en ese objeto administrador no se puede crear esos permisos separándolos con coma. Separándolos con coma, Ajá. como un arreglo primitivo, como lo hicimos con los arreglos primitivos. Sí, sí, señor. No, porque este es un arreglo dinámico y utiliza un método que se llama ADD. Y el ADD le pide que le pase un string o le pase cualquier valor, pero tiene que ser un solo valor, ¿sí? Ah, Al menos de que hagamos algo concatenado y le mandemos un valor con varios valores, pero concatenados, ¿sí? Que después nosotros pues sabemos que si lo leemos, por ejemplo, concatené 5 valores separados por arrobas. Pues ya después puedo saber de que si leo esa posición tiene unos valores concatenados con arrobas y al hacer yo un split por ese arroba puedo partir las cadenas y separar mis valores, pero eso ya es lógica del desarrollador, ¿sí? Pero aquí como tal el ADE le pide un elemento, un valor, ya sea de cualquier tipo de datos o inclusive un objeto, ¿sí? Inclusive un objeto completo con muchos datos, ¿sí? Entonces funciona un poco diferente ese arreglo dinámico. vale, Listo, gracias. OJ, vale, OJ contador. Lo mismo, punto, y mire que también puedo acceder al mismo método, sin problema. Decirle que ese contador tiene permiso de pagar nómina, por ejemplo. Ese contador también tiene permiso por aquí, OJ contador. Agregar permiso. Por ejemplo, que tiene permiso de contabilizar, ¿cierto? O contabilización por allá. Algún módulo que se encargue de hacer los asientos contables o alguna cosa, ¿sí? Por acá lo tiene, listo, y vamos a agregarnos por aquí el de rol también que tenemos auxiliar contable, agregamos, auxiliar contable, listo, perfecto. Voy a hacer la misma lógica, OJ, por acá auxiliar contable, punto, agregar permisos, aquí, editar asientos, agregar permiso, o listar asientos, ejemplos de unos permisos que tenga cada error. Cuando estoy diciendo punto agregar permiso, pues ya sabemos que estamos llenando ese atributo que tiene la clase padre que se llama arreglo permisos, ¿cierto? Que es de tipo arreglo, ¿cierto? De tipo ArrayList, de tipo list, que es una interfaz que hereda de quién? De ArrayList, que es una clase, ¿cierto?
Pero bueno, estamos llenando ese arreglo, ese atributo que tenemos de tipo arreglo para poder simular ahí que cada perfil tiene varios permisos, ¿sí? Poder guardarlos ahí y ya no hacerlo como lo estábamos haciendo el día de ayer, ¿cierto? Pasando una cadena quemada con unos valores. Pues aquí ya podríamos interactuar un poco más con una estructura de datos temporales. Bueno, tenemos por este lado la interfaz, ya cargamos unas firmas de unos posibles métodos que queramos utilizar, ¿cierto? Ya sabemos que al implementarse, pues me va a obligar a implementar esos métodos dentro de la clase, ¿sí? Y como ya son firmas existentes, pues por eso nos pone acá nuestra decoración, @override, ¿sí? Que nos obliga a hacer ya como tal la implementación de ese método, ¿sí? O sea que esas interfaces realmente, si ustedes lo ven, nos están ayudando a organizar nuestro proyecto, ¿sí? A trabajarlo de una manera más organizada, ¿cierto? O sea que vamos a poder tener varias interfaces con muchos llamados de métodos, ¿sí? Las que necesitemos hacer, ¿sí? Las que necesitemos, dependiendo el tamaño de nuestra plataforma, ¿cierto? Dependiendo del tamaño de esa plataforma. Hay muchas software grandes y todo, pues vamos a poder ir acomodando y que después nos van a servir para implementar el tema de patrones, de software. Es un tema bastante interesante y que obviamente nuestras aplicaciones diarias, si las plataformas en las que se trabajan grandes tienen para patrones implementados, ¿cierto? Y esos patrones pues van a servir para mejorar nuestro diseño, ¿cierto? Nuestra calidad del software, un montón de cosas. Creo que ustedes alcanzan a ver algo de patrones. No estoy seguro si es en el ciclo 3 o 4. Pero por allá tienen un abrebocas sobre el tema de patrones. Creo que es en el 4. El tema de patrones. Y son estos patrones de los que yo les hablo. Patrones referentes al diseño del software y a la implementación. Pero bueno, vamos poco a poco para que no se confundan y mucha información en poco tiempo, ¿cierto? Listo, tenemos esos métodos. Si yo implemento el método, lo llamo, simplemente está haciendo por dentro una ADD a ese arreglo como tal, ¿cierto? Y si quisiera eliminarlo, lo mismo, está haciendo un remote a ese arreglo como tal y no es más, ¿cierto? No está haciendo nada más. ¿Qué pasa entonces si yo quiero por aquí en mi interfaz y hago algo como esto? Vamos a mirar entonces aquí en mi interfaz. Por ejemplo, quiero mostrar, decirle por acá un public, decir un void que no va a retornar nada. Le voy a decir por acá imprimir permisos. Cierro paréntesis y doble comillas y le voy a dar control S. Mire qué pasó automáticamente, qué pasó acá. Mire que la clase perfil ya me marcó algo en rojo, ¿cierto? Ya me marcó algo en rojito. Si voy y miro por allá, y subo otra vez nuevamente a mi clase perfil que tengo por acá, ¿cierto? Que faltan por ahí algunos métodos abstractos, más exactamente el imprimir permisos que no lo he implementado. ¿Sí ve? Me obliga a que todas las firmas que tenga dentro de mi interfaz sean implementadas en mi clase. Mira, ella apenas escribió uno nuevo, se activó, ¿sí? Ah, bueno, pues agreguémoslo. Si vuelvo y le digo aquí, clic en el bombillito, me sale otra vez la opción de Implements All Abstract Methods, ¿cierto? Implemente todos esos métodos abstractos. ¿Qué pasaría? Si le doy clic, ¿qué pasaría? ¿Será que nos dañan los que ya tenemos o qué haría? No, solo lo agregará el nuevo. Solo agregará el nuevo. Ah, pues miremos a ver, ¿cierto? Implementarlo. Y vamos a mirar por aquí abajito. ¿Qué pasó? Sí, es cierto. Solamente agregó el nuevo. O sea, que no me va a dañar los que ya tengo, ¿cierto? Imagínense eso. Me reemplaza y que sean esto porque es un método sencillo, una línea, no tiene nada. ¿Cierto? Imagínense un método por allá de 50, 60 líneas o de 3, 4 horas de trabajo y que no lo reescriba. ¿Sí? Fatal. ¿Cierto? Fatal. Pero bueno, nos agregó el nuevo que quiero implementar, ¿cierto? Pero mire que sí, fue obligatorio. Apenas lo coloqué de una. Nos notificó que había uno nuevo y que tenemos que implementarlo también.
Bueno, ya lo tenemos. Imprimir permisos. Vamos a imprimir esos permisos en pantalla. ¿Listo? Voy a borrar todo esto por acá. Como tenemos un arreglo, pues para poderlos imprimir necesitaríamos recorrerlo. ¿Sí? Recorrerlo. Y es un arreglo, no un arreglo primitivo, sino es un arreglo de tipo object, o sea, un arreglo dinámico. Pues vamos a utilizar la estructura for each para recorrer ese tipo de arreglos. Es mucho más sencillo. ¿Sí? Entonces yo puedo acá decirle for, control espacio, y mirar que hay varios estilos de for. Voy a escoger el que dice object elements, que sería el for each para recorrer arreglos de ese tipo. Inclusive mire que una vez él intenta colocarnos que el arreglo se llama arreglo permisos. Sí, de una vez lo colocó. Ya, me dice que es de tipo string ese arreglo, ¿cierto? Y que posiblemente lo quiero llamar arreglo permiso. Pero bueno, no lo quiero llamar así. Voy a cambiarle ese nombre a esa variable iterativa. Quitarle por acá. Más que esa variable iterativa, aquí ya es un objeto, ¿cierto? Entonces ya tenemos es un objeto como tal. Voy a decirle aquí obj, voy a decirle que es un objeto y lo voy a llamar un objeto permiso. ¿Listo? Y voy a recorrer mi arreglo permisos, es un arreglo dinámico. Bueno, entonces voy a decirle por acá un south para que imprima, mostrarle por aquí una flechita. Y voy a concatenar esa flechita, obj, por espacio, permiso. Bueno, ¿qué vamos a hacer en ese objeto? Mostrar cada elemento que contenga, ¿cierto? Ese arreglo. No vamos a hacer nada más. ¿Sí? Cada elemento que contenga ese arreglo. O sea que en ese objeto vamos a poder mostrar eso sin problemas. Bueno, pues vamos a mirar cómo funcionaría. Sigamos por aquí en nuestra clase principal. Tenemos acá que agregamos como tal. Colocamos ahí todos nuestros permisos a cada perfil. Los agregamos utilizando el método que se implementó de la interfaz. Agregar permisos. Listo, no hay problema. Les voy a mostrar por aquí más abajito. Voy a mostrar mi perfil. Decirle por acá un south. Y quiero mostrar el nombre de cada perfil. Nombre perfil. Puntos, espacio. Voy a concatenar y voy a mostrar el nombre del perfil administrador. obj administrador. Punto. Y ya tenemos acceso a los métodos getter de la clase padre. Voy a mostrar ese get, nombre perfil, sin problema. Gracias a la herencia, ¿cierto? Sin problema. Uno lo muestro. Por aquí abajito quiero que también me imprima esos permisos. Bueno, entonces digámosle por acá obj, administrador, punto, imprimir permisos. Bueno, ¿será que ya me imprime eso? Vamos a mirar qué pasaría. Control S. Voy a ejecutar este programa. Ok. Pues que la consola se nos ejecute y efectivamente nos está mostrando el nombre del perfil, ¿cierto? Administrador. Que ya creamos un objeto de tipo administrador. Y pues ese atributo quedó seteado allá, ¿cierto? Listo. Administrador. Y nos mostró cada uno de los permisos que le creamos a ese rol. Crear usuarios, crear perfiles, crear auditoría. Y efectivamente, si vengo y miro en este código, pues efectivamente eso fue lo que hice, cargar en ese momento a ese atributo, ¿cierto? Estos valores, si ese atributo de tipo list, más que todo de tipo array list, ¿cierto? Porque es un arreglo dinámico. Bueno, quiero mostrar esto mismo con los demás. Dejémonos por aquí un espacio o una impresión en blanco, un espacio en blanco, south tabulador, se nos olvidó por aquí, south tabulador, tengo que volverlo a escribir, ahora sí, voy a dejarlo en blanco para que nos haga ahí como una división, un salto de línea. Me voy a imprimir entonces también lo de cada error. Así de por aquí, nombre perfil,
espacio y lo voy a concatenar entonces OJ contador, voy a concatenar su nombre de perfil. Por acá también entonces en ese OJ contador voy a imprimir mis permisos. Y voy a hacer lo mismo con el otro, un south por aquí vacío, para que me dé un enter, no me quede todo eso apiñado. Voy a lo mismo a tratar de imprimir por acá el nombre del otro perfil. Entonces espacio, voy a concatenar por aquí el OEJ auxiliar contable, stop, punto get nombre perfil. Voy a imprimirle también sus permisos utilizando el objeto de OEJ auxiliar contable y llamar ese método que estoy implementando que se llama imprimir permisos. ¿Listo? Imprimir permisos. Ahí lo tengo. Si ejecutamos esto, vamos a mirar qué pasa. Efectivamente, el nombre del perfil, me imprimió el del administrador, sus permisos tal cual, ¿cierto? El nombre del contador, sus permisos tal cual. Y por último, ese auxiliar contable y sus permisos tal cual, ¿sí? Sin problema. Bueno, o sea que llevamos una interfaz implementada, donde nos obligó a implementar unos métodos, agregar permiso, eliminar permiso, imprimir permiso. Bueno, perfecto. Pero podríamos inclusive agregar otro más, pues estaría obligándonos por aquí a hacerlo, ¿cierto? Voy a, por ejemplo, decirle public. Voy a agregar uno que me retorne algo. Este sí va a retornar, por ejemplo, un entero. Voy a decir, por ejemplo, buscar la posición. Y vamos a pasarle, entonces búsqueme la posición de acuerdo al nombre del permiso. Tengo otro nuevo, control S, y de una vez aquí vuelve y pasa lo mismo. Problemita en la clase, ya sabemos que es porque agregué un nuevo método, una nueva firma, perdón, en la interfaz. Entonces debo decirle acá implements otra vez ese método que ya, perdón, esa firma que acabo de agregar, implementeme ese método en esta clase. Voy a quitar todo esto por aquí. Vamos a intentar entonces hacernos un pequeño método que nos ayude a buscar, ¿cierto?, la posición en ese arreglo. ¿Cómo lo podríamos hacer? Por ejemplo, si yo le escribo acá editar asientos, ¿cierto? Pues me tendría que traer la posición que tiene ese elemento, ¿cierto?, en ese arreglo, ¿sí? Recuerden que ese arreglo trabaja bajo indexación, ¿sí? Bajo la indexación, ¿cierto? Bueno, ¿cómo lo podríamos hacer por acá? ¿Qué hacemos para que si le paso ese nombre, busque en el arreglo que debe buscar, ¿sí? Y si lo encuentra, me retorne algo? En este caso, la posición donde se encuentra ese elemento. Pero si no lo llega a encontrar, me retorne alguna otra cosa. Ya puede ser como, por ejemplo, lo hacía Python en algunos métodos, allá en los que hace nativo de búsqueda, que si no lo encontraba, nos retornaba -1. ¿Sí? Pues algo así podemos hacer acá también, ¿cierto? Bueno, pues miremos entonces qué puede pasar. Bueno, yo voy a hacerme por acá, voy a hacerme un ciclo normalito, un ciclo for normalito, ¿cierto? Decirle por acá uno de los normalitos que tenemos por acá para que empiece a iterar desde la posición 0, porque sabemos que es un arreglo que trabaja con indexación. Entonces puedo empezar a iterar desde la posición 0 y que vaya desde i hasta menor que qué. Voy a decirle aquí arreglo permisos hasta menor que qué. Por acá mi método sites, recuerden que aquí no existe len, ¿cierto? Existe site, pero va a traer lo mismo, la longitud de ese arreglo. ¿Cuántos elementos tiene ese arreglo?
¿sí? O sea que voy a iterar desde la posición 0 hasta un valor menor a la longitud de ese arreglo, ¿sí? Si tengo 4 elementos, pues un valor menor pues va a ir hasta 3, ¿cierto? Porque eso es lo que realmente va a ser. Por eso lo estoy diciendo menor, ¿sí? Menor. Y bueno, podría entonces dentro de ese for decirle algo como por ejemplo una condición. Aquí cierro llaves. Podemos decirle entonces que si arreglos, permisos, ¿y cómo traigo de un arreglo de ese tipo? ¿Cómo traigo un elemento? ¿Cómo muestro un elemento? Con getIndex, creo que se llama el método, no recuerdo. Bueno, punto get, ¿cierto? Get y necesita un index como parámetro. O sea que en este caso pues lo voy a pasar la posición que lleva ahí. O sea, 0, 1, 2, 3, 4, necesita un index, ¿cierto? Pero necesito que cuando él tenga este valor lo compare con el permiso que viene, ¿sí? Pues, básicamente podríamos decir que podríamos hacer un igual igual y colocarle, por ejemplo, nombre permiso, ¿cierto? Para que lo comparara, pero bueno, esto no es como tan bonito en Java. Java tiene otras cositas adicionales para eso. Yo puedo hacer que aquí, dentro de este get, ¿cierto? Después del get, puedo seguir utilizando otros métodos más. Que me permite hacerlo, ese tipo de arreglos, y puedo utilizar otro método que se llama equals. Por acá estamos, ¿cierto? Y decirle que si es igual a quién, y pasarle como parámetro el valor que quiero, en este caso nombre permiso, ¿sí? Que si lo que tengo en esa posición es igual a ese nombre del permiso, ¿cierto? Si es equals al nombre del permiso, pues le podemos decir aquí que haga un return y que me va a retornar i, ¿cierto? Retornémosle i. O sea que vamos a retornar la posición, pero si no llegase a encontrarlo, ¿qué le retornamos? O sea que quitémonos por acá por fuera de ese ciclo for. Démosle que, por ejemplo, un -1, por ejemplo, tal cual como lo hace allá nuestro amigo Python, ¿cierto? Pero mire que nos está generando algo por acá, miremos qué pasó. Tiene que cerrar el paréntesis después de Exacto, nombre permiso. mírenlo, ahí está, nos está indicando que nos faltó cerrar algo, ¿cierto? Control por aquí, entonces coloquemos ese paréntesis, listo, y ahí lo tenemos. O sea que ¿qué nos hizo este método? Ya fue un poco más elaborado, ¿cierto? No tan sencillo como los otros. Recibir un parámetro de tipo string. Vamos a decir aquí format para que arregle esto. Organizar, ubicamos acá este espacio. Recorrimos por los index ese arreglo hasta la longitud menor, ¿cierto? Hasta un valor menor de la longitud de ese arreglo. Sencillo. Y después cogimos cada elemento acá en esta expresión, punto get sub i, ¿cierto? Y lo comparamos con punto equals, si es igual a la cadena que viene allá con el nombre del permiso. Si eso es verdad, simplemente retornamos la posición. Listo, eso nos están pidiendo, retornen la posición, ¿cierto? Buscar la posición. Así se llama el método. Pero si no llega a ser igual, ¿cierto? O sea que no cumple la condición, pues vamos a retornarle -1. Ah, bueno, perfecto. Vamos a ver, control S y probémoslo si eso sirve para algo. Principal. Bueno, aparte de que me muestre los permisos, voy a decirle por acá entonces que quiero que me muestre la posición. Bueno, pues imprimamos por acá en pantalla un show. Dámosle posición. Por ejemplo, del permiso crear usuario. Vamos a ver. Crear usuario. Pues concatenémosle por acá o ejecuta administrador. Punto buscar posición. Y le voy a pasar el nombre de ese permiso. Ah, bueno, pues nos pide una cadena. Míralo, por acá lo tenemos, crear usuarios. Ah, pues aquí nos pide la cadena.
completica, se lo voy a pasar. Se lo voy a pasar como parámetro. Listo. Control S. Y voy a ejecutarlo. Posición crear usuario, 0. Sí, efectivamente está en la 0. Esto nos quedó pegado. Arreglemos esto en la clase principal. ¿Sí? 2 puntos, espacio. Bueno, probemos con cuando no esté. Así que por acá, por ejemplo, bebé. Ya sería otro valor. Efectivamente nos buscó que no existe, o sea que si retorna -1 para nosotros, no existe esa posición, ¿cierto? O no existe ese valor dentro de ese arreglo. Más exactamente es eso, no existe ese valor. O sea que si lo busco, pues simplemente no vamos a tener nada de retorno sino -1, porque no existe un valor afín dentro de ese arreglo, ¿sí? Bueno, pues o sea que tenemos otro método nuevo que nos ayuda, ¿cierto?, a buscar cierto elemento sin problema dentro de nuestro arreglo, ¿cierto?, que está simulando allá de múltiples permisos dentro de ese arreglo, ¿sí? Sin problema, no tendríamos nada del otro mundo en ese caso. Pero bueno, puede ser que alguien le dé por decir, no, es que no quiero que me retorne -1 porque de pronto me confundo o alguna cosa, quiero que retorne null. ¿Qué pasaría ahí? Quiero que retorne null. Ustedes ven, los lenguajes de programación permiten hacer retornos de cosas como esas, ¿cierto? Null, ¿sí? Null, ¿cierto? ¿Cierto? Pero no es un entero y está diciendo que retorna un entero. El método. Exactamente, ¿cierto? Null no es un entero, entonces ya tenemos un problema, ¿sí? No puedo retornar null porque ese es definitivamente null, no es un entero. Bueno, no, eso está bien, ¿sí? Hay que fijarnos en lo que retorna. Recuerden que esto ya no es tan flexible, o sea, ya es un poco más tipado, y cuando pasa eso, pues es un poco más estricto, ¿sí? Bueno, pero resulta que yo puedo utilizar no solamente tipos de datos primitivos, ¿sí? Puedo utilizar tipos de datos de tipo object, ¿cierto?, que están también disponibles en el API de Java sin problema y que me soportan estos tipos de retornos, ¿sí? Por ejemplo, en este caso, yo ya no quiero utilizar que me retorne un tipo de datos primitivo entero, pero quiero utilizar un tipo de datos también entero, pero tipo object. ¿Java lo tiene? Sí, y lo puedo utilizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, en este caso yo ya no quiero que me retorne un int, pero sí voy a utilizar un tipo de retorno, pero va a ser de tipo object, o sea, tipo clase, de tipo objeto, y se llama integer, ¿cierto? Hay una clase para eso. Pero mire qué pasa, ¿qué nos está mostrando por acá? De ¿Cierto? Buscar modificar la posición. interfaz. Exacto, ¿cierto? Este man está enchufado, ¿cierto? Tenemos ese problema, o sea que tengo que ir por aquí en la interfaz y decirle que ya no es un entero de tipo primitivo, sino que es que ya esto cambió, o sea que esto tiene que ser un integer de tipo objeto. ¿Qué pasa con este tipo de forma de definir estos tipos de datos? Pues cuando yo defino esto es una clase totalmente aparte, ¿cierto? No como un tipo de datos primitivo. Y como es una clase, pues puedo acceder a métodos que tiene esa clase y sigue siendo entero, ¿sí? Y sigue siendo entero, pero voy a poder acceder a muchas más cosas y utilizar métodos para ese tipo, ¿sí? Utilizar métodos, ¿cierto? Porque es una clase, la clase integer, pero ya no es un tipo primitivo básico, ¿cierto? Y como tal, este tipo, pues si yo quiero, voy por acá a mi clase perfil, pues ya me acepta algo como por ejemplo, no lo coloquen solo, denle control espacio y que lo autocomplete. Míralo, acá está, ¿cierto? Null. Perfecto, ¿sí? Lo soportó, ¿cierto? Estos tipos objects son más
más complejos, más completos, tienen más cosas. Entonces, ¿los puedo utilizar? ¿Por qué utilizo unos o otros? No, pues hermano, si es algo sencillo, pues utilice un primitivo. Pero si quiere, necesita hacer algo más, pues ya no se vaya por un tipo primitivo, ¿cierto? Ya utilice un tipo clase, un tipo object. Por eso Java le permite hacer cualquiera de los dos, ¿sí? Dos líneas directas o primitivos o tipos objetos. Ya usted decide cuáles son, ¿sí? ¿Y si fuera un booleano, profe? Lo mismo, también tenemos una clase que nos sirve para eso. Entonces no Ok. pasa nada, eso funciona, eso está soportado, ¿sí? En este caso, cambié esa clase, ya no es un tipo primitivo, sino un entero, pero un entero de tipo object, ¿sí? Que me soporta ya retornar un null, ¿sí? Que un tipo primitivo no me soportaba eso, ¿cierto? Apenas coloque un null, pues genera un error, ¿cierto? Una incompatibilidad de tipos, ¿sí? Bueno, pues, ¿qué pasaría si no lo encontrase por acá en la implementación de la, como en este caso, pues ¿qué nos va a retornar? Pues simplemente null, ¿cierto? Cuando nosotros vemos esto es que normalmente es que no existe el valor, ¿cierto? Si es a nivel de base de datos también existe el null, o sea que ese campo está vacío o le mandaron simplemente un valor null, que significa que no le voy a mandar ningún otro valor, sino le voy a mandar un valor nulo, ¿cierto? Que normalmente eso nosotros lo hacemos cuando diseñamos bases de datos, o sea, todo tiene que ver con todo, ¿sí? Y que por sí, ya tocando ese tema, no es tan recomendable, ¿cierto? Definir campos en las tablas que tengan valores nulos, ¿sí? Eso hace perder o eso hace que la velocidad de las consultas se afecte, ¿sí? Ya poquito a poco ustedes van a ir mirando nuevas cosas, ¿cierto? Entonces, en lo posible, uno trata de hacer que en las bases de datos los campos no queden nulos, ¿cierto? Que sean obligatorios. Obviamente hay momentos que mi programa, o sea, si estoy haciendo un software de alguna cosa, pues hay momentos que mi programa no va a llenar todos los campos inicialmente, ¿cierto? Que hay campos que se llenan posteriores. Bueno, y si los tengo todos obligatorios, pues obviamente me va a obligar a llenar, ¿cierto? Con algún valor ese campo. Bueno, pues ahí va también la organización del desarrollador que entonces va a meter algún valor por defecto, ¿cierto? Eso se llama diseñar un diseño bien de su base de datos para que de tal manera no queden tantos campos nulos, ¿sí? En lo posible, reducir en su gran mayoría el tema de campos nulos. Esto se ve afectado en las consultas. Haga una consulta. Si tiene muchos campos nulos, la demora en la consulta para arrojar los resultados cambia considerablemente, ¿sí? Y no lo dice en los libros, lo dice la experiencia, ¿cierto? Probando, trabajando y mirando cuánto se demora una consulta con muchos campos nulos y cuánto se demora una consulta, ¿cierto? Con campos que no están nulos, lo hace más rápido. Entonces todo eso mide la capacidad o la eficiencia de su plataforma, ¿cierto? Y hasta los niveles de calidad con las que la hizo. Pero bueno, eso poco a poco ustedes lo van aprendiendo, ¿cierto? Cada vez que van avanzando y haciendo nuevas cosas, pues se van a dar cuenta que lo que decía tanto el libro no era como tan cierto, ¿cierto? Probando es que miramos cómo es todo este tema. Pero bueno, tenemos ahí, hicimos un ajuste en ese método. Voy a decirle por acá que también me muestra alguna posición del otro. Ejemplo por aquí. Un south por acá. Vamos a mirar la posición de uno. Vamos a dejarle que está. Pero digámosle que nos muestra la posición. La posición, por ejemplo, está aquí de contabilización. Vamos a decirle que muestra esa posición de el señor OJ contador, que es el otro objeto. Y le pasamos ese valor por acá. Stop. Entonces,
Lo mismo, ahí va a estar, se nos quedó pegadito, se quedó como feo, 2 puntos, espacio, listo. Guardamos y ejecutamos y ahí está, posición 1. Listo. Entonces, en conclusión, realmente, ¿para qué nos sirve una interfaz? ¿Para qué sirve? ¿Mm? ¿Qué pasó, señores? ¿Para qué sirve? Cuénteme. Como para estandarizar las firmas de los métodos, para de pronto, sí, escribirlos o estructurarlos de una mejor manera. Bueno, ¿cierto? Para organizar, ¿cierto? Pero en esencia, lo que nos hace es obligar a implementar lo que tengamos ahí en la clase que estemos implementando esa interfaz, ¿sí? Ahorita usted no le ve mucho uso porque esto es un ejemplo corto, ¿sí? Pero cuando esté haciendo un software grande, va a ver que el uso de las interfaces realmente le organizan su software, ¿cierto? Y que aparte de que se lo organizan, le deja más fácil trabajar en cualquier lado, ¿cierto? Solo implementela, traiga esos métodos y siempre van a ser unos métodos muy usados, ¿cierto? Como en este caso, ¿sí? Mire que me obliga a que siempre al menos tenga agregar, crear, eliminar, imprimir, editar, ¿cierto? Y esas son rutinas que tienen todas las plataformas, ¿sí? O sea que yo debería obligarle a que en mi capa modelo, ya vamos a ir más para allá, ya hablar de una capa modelo, ¿cierto? ¿Qué es eso? Bueno, nosotros vemos por allá más adelantico algo que se llama MVC, modelo vista controlador. Y por allá hay una capa que se llama modelo, hay una capa que se llama vista y hay una capa que se llama controller, ¿sí? Y que en esencia eso no se lo inventaron por inventárselo, se lo inventaron para que, aparte de que estoy aprendiendo POT, ¿cierto? Y ya POT me dice, no, no programe así. Que se está programando a lo estructurado y eso ya pasó de moda hace años, ¿cierto? Ya nadie le recibe eso. Hermano, ahora aparte de que ya sabe cómo programar con POT, vamos a organizar todavía más ese código, ¿cierto? Y por eso nace MVC, ¿cierto? Modelo, vista, controller. Pues esas capas de modelos que yo le hablo son las capas que se van a conectar directamente con la base de datos, que va a interactuar directamente con la data de mi aplicación, ¿sí? Y pues cuando yo tengo clases de tipo modelo, ¿cierto? Allá de tipo que se está conectando con alguna tabla de mi base de datos, yo debería obligarle a través de una interfaz que siempre, pero siempre implemente unos métodos comunes, ¿sí? Que utiliza toda plataforma. ¿Qué métodos? Crear un registro, editar un registro, eliminar un registro, listar un registro, ¿cierto? Listar un montón de registros, que es otra cosa, ¿sí? Una cosa es listar un solo registro, otra cosa es hacer un listado de registros, ¿cierto? Son métodos diferentes. Hasta buscar un registro si quiero, buscar datos en un montón de registros en una tabla, ¿cierto? Pues cuando ustedes vean algo como eso, ya van a ver que es que realmente este uso de interfaces sirve para algo, ¿sí? Y que lo vamos a combinar con unos patrones de software, ¿cierto? Y va a ver que su software va a quedar todavía más organizado. Y es que esto no se lo inventan por inventárselo, muchachos, se lo inventan porque es que así trabaja el mundo, ¿cierto? Así está trabajando todo el desarrollo, ¿sí? Ya esto de desarrollar ahí por salir del paso, eso ya no se hace, ¿sí? Por eso venimos metiendo todos esos conceptos poco a poco, para que usted los comprenda, ¿sí? Y que cuando empiece usted a hacer su propio proyecto, ¿sí? Vaya a poder entender que realmente es como debería haber trabajado, ¿sí? Y más si se va por la línea Java, que tiene que ser muy organizado. Si no, esto no funciona, no funciona, ¿vale? Se podría decir que son estándares de calidad que debería Claro, ser sí, uno obligado a implementar. exactamente, un estándar de calidad, eso ya es así. Si usted trabaja para una empresa grande que tiene todas sus etapas, o sea, que tiene personal para
verificar cada una de las etapas de desarrollo. Crea lo que va a haber por allá un ingeniero de calidad que le va a devolver su proyecto a cada rato, o su componente, el que le tocó hacer a usted. Esto no sirve, eso está feo. Esto no sirve y tómelo, devuélvalo. Tiene que implementar tal cosa, ¿cierto? Esas empresas grandes hacen eso. Porque es que allá ya no existe el simple obrero desarrollador, ¿cierto? Allá hay gente, solamente el arquitecto de software, que normalmente por ahí dicen es el que hace matachos, ¿sí? No matachos, ese es el que planifica todo lo que ya va a llevar a ese sistema, ¿cierto? Pero ya a un nivel más, por eso dice arquitecto, de estructura, de cómo va a estar esa estructura ligada a un crecimiento y a un escalonamiento de esa plataforma a futuro, ¿cierto? A futuro y en presente. Pero ese man que está allá ya se ha pasado casi que por todos los cargos, ¿cierto? Empezó por allá como aprendiz, después como desarrollador, después como un senior que ya es el que le resuelve todo el problema a todo el mundo que no es capaz, ¿cierto? Y ya subió a otro nivel, ¿cierto? Y van a estar los de calidad también, que esos son los que los van a joder más, ¿sí? Entrega algo mal hecho, algo que se lo devuelve, ¿sí? Entonces, eso es muy, muy interesante, llegar a que vivan una experiencia como esa en una empresa grande, porque se van a acostumbrar a trabajar de calidad, ¿sí? Hacer las cosas como realmente el medio demanda, ¿sí? Tal cual. Nada de que hagamos por salir del paso y chao, ¿cierto? Y siguen utilizando lo mismo, este paradigma, ¿cierto? De POT, ¿cuántos años lleva? Muchos, ¿sí? Ese modelo Vista Controller, ¿cuántos años lleva? Muchos, muchísimos, y se siguen utilizando, ¿cierto? Se siguen utilizando, aparte de que, pues, el desarrollo ha venido evolucionando, ¿no? Ya no desarrollamos como desarrollamos hace 5, 6, 7 años, ¿sí? Hacíamos todo en un solo proyecto. Uníamos tanto las vistas, o sea, la capa la capa visual, o sea, la capa de las vistas, de lo que ve el usuario, la interfaz gráfica, de lo que con el que el usuario interactúa, las interfaces, ¿cierto? Ya no, ya hoy en día hasta todo eso está separado. Por eso existe el concepto de, que yo desarrollo para backend, que yo desarrollo para frontend, ¿sí? Porque separan hasta en 2 proyectos distintos un mismo software, ¿sí? O hasta en más, si es posible. Y si es posible, claro, también hay algo que ustedes también van a tener que aprender, pero creo que aquí no alcanzamos a ver eso. Pero la programación de hoy en día, microservicios, ¿cierto? El programar pequeños servicios, ¿cierto? Y el software grandísimo que había ya no está en un solo lado, sino está en diferentes servidores ejecutándose de a pedacitos, ¿sí? ¿Por qué lo hacen así? No porque se lo inventen y porque, ay, sí, tan bonito. No, lo que pasa es que mantener una plataforma muy grande ya es otro cuento, ¿cierto? O sea, hay que hacer hasta cosas como esas. Pequeños componentes, por eso se llama microservicios. Esa línea está dando palo hoy en día y toca aprenderla duro, ¿sí? Grandes empresas contratan desarrolladores que sepan programar en microservicios, ¿sí? Microservicios. Pero bueno, van por buen camino. Llevamos ya una temática abarcando la programación orientada a objetos. Vamos a continuar con esto. Tenemos que llegar a la parte también de la persistencia, que es súper importante, ¿cierto? Entender primero el concepto de esas bases de datos, iniciando las relacionales, ¿sí? Ya después usted aprenderá a hacer el uso de esas no relacionales, las no SQL, ¿cierto? Pero le recomiendo que primero aprenda las relacionales para que entienda los conceptos básicos de qué es una base de datos, ¿cierto? Y para qué se utiliza. Ya después, si usted quiere, utilizará esas bases de datos no relacionales basadas en código JavaScript, ¿cierto? En estructuras de puro JSON, que ya ustedes más o menos conocen qué es un JSON. Si ya más o menos, si les hablan de eso, ya más o menos responden a qué es, ¿sí? O lo entienden, ¿cierto? ¿Sí les dieron eso o no? ¿O sí lo conocieron, sí lo vieron? Sí, señor, son estructuras Sí. de datos. Bueno, listo, perfecto, ¿sí? Estructuras de datos, ya nombró el compañero, ¿cierto? Exacto, un estándar para trabajar datos, ¿sí? Que se utiliza hoy en día. Es mucho más sencillo que su paralelo, diríamos así, que son los XMLs,
que también es un estándar para estructura de datos, pero eso es algo un poco más complejo. ¿Saben qué son los XMLs? ¿No alcanzaron a hablar de eso o si les comentaron algo? Sí, sí, pero no. Sí sabemos, pues sí sé qué es, pero no, hasta Bueno, no alcanzamos a verlo en el pues módulo pasado, pues por obvias razones, ¿no? sí, no se alcanzó también por tiempo, ¿cierto? Pero bueno, no hay problema. Pero ese es el contraste allá entre los JSON, sí, y esos XML, ¿cierto? Un momento, señores. ¿Cierto? Pero bueno, ahí vamos entendiendo. Ya cuando ustedes vean servicios, van a ver que hay unos servicios que se llaman, unos servicios web que se implementan a través de algo que se llama SOAT y otros que se implementan a través de algo que se llama REST. Y ahí es donde van a ver por qué unos utilizan JSON y por qué unos utilizan XML, ¿cierto? Otra estructura, ¿sí? Pero a la larga son estructuras de datos. Lo que pasa es que una es más difícil de comprender que la otra. ¿Sí? Los JSON son súper fáciles de armar y basados en JavaScript. ¿Sí? Pero las otras son un poco más complejas. Pero bueno, ahí vamos evolucionando. Señores, entonces, claro totalmente que es una interfaz, ¿cierto? Me ayuda a organizar el código de mi proyecto más aún, ¿cierto? Va a interactuar con patrones de software más adelante que ojalá los podamos aprender, al menos los más comunes, ¿sí? Pero, pues su objetivo es obligarme, ¿cierto? Obligarme a implementar algo dentro de una clase, ¿cierto? Algo, en este caso ese algo, pues son unos métodos, ¿sí? Eso es, ese es el concepto de una interfaz, realmente, más que ese ladrillazo de definiciones que encuentre, ¿sí? Realmente eso es lo que hace, y se lo estoy demostrando aquí a través de un ejemplo básico, es que nos obliga a colocar algo que está dentro de ella, implementarlo dentro de la clase que lo queramos utilizar, ¿cierto? O que la queramos implementar. Por un momento no le dirá a usted, pues eso lo podemos hacer en otra clase y simplemente importarla, ¿sí? ¿Para qué nos matamos con eso? Bueno, pues en este caso porque está el ejemplo muy chiquis, pero créalo, lo va a necesitar, por eso se ve, porque lo va a necesitar para organizar su código, para organizar y hacer más fácil esa utilización y sobre todo obligarle a los desarrolladores que deben implementar siempre unos métodos en ciertas clases. Eso es obligarlos, ¿sí? Para eso las utilizamos. Bueno, señores, ¿cómo van con ese reto 1? ¿Cómo les fue? ¿Sí lo hicieron? ¿Sí lo han hecho? ¿No lo hicieron? ¿Han tenido problemas? ¿Qué ha pasado? No me han comentado nada de eso, ¿sí? ¿Cómo les ha ido con eso? ¿Sí lo subieron? Más terminamos a ver aquí semana 1, estos compañeritos. Reto 1, lista de entrega. Y tenemos 17. Bueno, pues creo que ya están todos los que están acá, ¿no? Acá se conectan 17. Ya son 50 y qué. Muestra a ver. Me preocupa a los otros. ¿Qué pasaría? 49 tengo aquí. Y solo se conectan 17 en promedio. ¿Tienen grupos de WhatsApp? ¿Lo han armado? Sí, señor, sí tenemos. ¿O estos 17 que se conectan son los que venían con el curso pasado? ¿Todos ustedes los que están acá son los mismos del curso pasado? ¿O hay Sí, nuevos? sí, señor, sí, sí somos los mismos. Entonces me llenaron el grupo con un montón de gente que ni siquiera se ha conectado. Entonces, 17:49, tocó reportarlos porque ya llevamos No, 2 semanas. antes nos conectábamos 35, 38. Bueno, está Sí, habemos preocupante. gente, ¿Sí? pero ni idea. Llevamos que como 3, 4 clases, no, yo creo que sí, como 3 o 4 clases que he visto que se han conectado en promedio 17 o 16. Me preocupan los otros, ¿qué pasaría? Desertaron ya y no habíamos ni empezado. Voy a enviar correos masivos a ver qué pasa, ¿sí? Y si no me toca reportarlos ya, estamos ya en una tercera semana y nada, aparecen. Y fijo, aparecen en la octava semana que viene a entregar todo en 2 días, para no perder el ciclo, ¿sí? Bueno, Como buenos colombianos. no, así me pasó, me tuvieron en el ciclo pasado trabajando doble de una semana completa,
Sí, porque ahí sí aparecieron, ¿cierto? Pero imagínense 17 y son 40 y pegue. Bueno, señores, que tengan excelente noche. Adjunto el código, adjunto todo. Voy a Profe, qué revisar. pena. Sí, señor, dígame. El reto 2, ¿cuándo quedaría publicado? Listo, se lo voy a dejar ahorita publicado de una vez para que ya lo trabajen. Es un Listo, reto muy gracias. sencillo, no se estresen, va a ser algo muy sencillo, solamente para evidenciar de que es capaz de definir una clase, de que es capaz de crear un objeto, ¿cierto? Algo muy básico a ese 2, ¿listo? No se vaya a ir allá ni se vayan a traumatizar con eso, ¿vale? Entonces, algo trabajable, sí, la verdad es algo trabajable. Lo importante es que entiendas el concepto. Sí, ya vamos a tener tiempo en las próximas semanas de hacer un proyecto completo que ya integre todo esto, ¿cierto? De Que traumatizarnos ahí, y sí. que realmente usted diga, oh, sí, esto sí lo utilizamos para algo, ¿sí? No era solo por meternos ahí ese contenido, ¿cierto? Bueno, señores, excelente noche. Nos vemos entonces el día de mañana y continuamos. Buenas Profe, noches, Profesor, profe. muchas Bueno, Buenas profesor, gracias. Hasta luego. hasta Mañana nuestro luego. Sí, dime, ¿quién me habló por ahí? Usted adjunta un PDF por semana, ¿no? Sí, de una vez les dejo el de la semana 2, que ya lo tengo por ahí para juntárselo. Le Se les agradezco. queda como repositorio de lo que se ha hablado. Y obviamente, aquí premia revisar el video nuevamente y mirar el código. Ahí es donde más cosas están definidas, ¿listo? Porque la programación, más que aprenderla por PPTs, la aprendemos es con ejercicios de código, ¿listo? Listo, ¿Vale? profe. Gracias. Bueno, buena noche. Hasta luego, Saludos, profesor. buenas noches. Muchas gracias.